Buenas tardes para todos los oyentes de Radio Libertaria. Como todos los miércoles en la tarde, les hablamos desde Medellín, Colombia, el señor coronel Iván González Urán y quien les habla en este momento, teniente coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Para la tarde de hoy tenemos un tema supremamente interesante que vamos a compartir con mi coronel González, algunos conceptos, y es si el pacto FARC-Santos, con el cual se signó un supuesto acuerdo de paz, ha sido beneficioso, parcialmente beneficioso, o realmente fue un engaño de la guerrilla a Colombia. Tenemos entonces algunos puntos para tratar, y de esos puntos, comencemos por decir qué son las FARC. Las FARC son el brazo armado del Partido Comunista, son un grupo terrorista que ha venido pensando en tomarse el poder por medio de la combinación de las formas de lucha alrededor de un plan estratégico. Entonces, para comenzar, saludamos a mi coronel González, buenas tardes, y le preguntaríamos si tiene algún elemento, algún punto de vista concreto de qué son realmente las FARC, porque en el exterior a veces han vendido una imagen que no es la verdadera de ellos y que han disimulado sus componentes internos y sus intenciones. Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Buenas tardes para todos. Pues las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es un grupo insurgente que se transformó de un concepto revolucionario comunista en sus comienzos a un concepto revolucionario terrorista, especialmente cuando comenzó a financiarse con el narcotráfico y a generar un gran caos de violencia, que su objetivo es la toma del poder. Ellos lo que quieren es gobernar la nación, consiguiendo el poder a través del uso violento de las armas, para imponer un gobierno de ideología comunista. Esa es, podríamos decir, la definición exacta de este movimiento. Bueno, mi coronel, quienes hemos escrito y hemos insistido tanto en una relación que es innegable, FARC, Partido Comunista, pues siempre hemos recibido la crítica y el cuestionamiento y que eso no es cierto, o que si el Partido Liberal y el Conservador quieren el poder, porque los comunistas no, y muy hábilmente sacan de lado la responsabilidad en la parte criminal, en la parte del grupo armado. ¿Cómo describe usted, que ha estudiado tanto este fenómeno, la violencia en Colombia, esa relación simbiótica FARC-Partido Comunista? Bueno, viéndolo desde el punto de vista violento, diríamos que podríamos partir de los años 50, donde los dos partidos tradicionales colombianos crearon sus propias fuerzas, sus propias guerrillas, se enfrentaron entre sí precisamente también por el poder, porque cada uno, los liberales y conservadores, querían cada uno gobernar en forma hegemónica. Y de esta confrontación entonces se infiltró el concepto comunista. Entonces ahí surgió esa unión simbiótica del uso de la fuerza con el adoctrinamiento ideológico político, pero ya desde el punto de vista comunista. El comunismo pues tiene una historia larga desde comienzos del siglo XX, especialmente partiendo de la Revolución Rusa, y se fue viniendo hacia Latinoamérica y llegó aquí a Colombia y se fue infiltrando a través del sindicalismo, a través del liberalismo, también tratando de conquistar huestes de la iglesia que estaban prácticamente solo en manos de la hegemonía conservadora. Iglesia y conservadores eran muy unidos, y así se fueron viniendo hasta esta década que estamos mencionando de 1950. Entonces, este movimiento revolucionario armado, surgido de esta violencia entre los dos partidos,
se llenó, fue infiltrado por la ideología comunista y ahí surgió esa simbiosis que usted menciona. Pero perfecto, por ahí usted toca un punto de inicio y como de partida que demuestra que realmente las FARC y el Partido Comunista son una sola entidad, que tienen un proyecto que lo llamaron a partir de los años 70 el plan estratégico. Y el plan estratégico desde este lado lo hemos definido como una hoja de ruta, como un derrotero de conceptos para avanzar hacia la toma del poder o por lo menos avanzar en su proyecto de construcción de la revolución armada para poner en jaque la institucionalidad. Y decía el señor Jacobo Arenas que es que las guerrillas no son el fin último, sino que las guerrillas son un medio, es decir, un estímulo a la subversión, porque la revolución tiene que hacerla el pueblo y ahí es donde el Partido Comunista, como cabeza, asume eso. ¿Cómo le explicaría usted a los legos en la materia qué es el plan estratégico de las FARC? ¿Qué es lo que hacen y cómo lo hacen? Pues resulta que estas guerrillas, como habíamos dicho, surgieron prácticamente de grupos campesinos adoctrinados, uno en la ideología comunista. Entonces había un movimiento campesino que era solo adoctrinado en el campo liberal. Y ese grupo, a través de una amnistía y un acuerdo con el gobierno, se partió en dos, entre los que se acogieron a la amnistía y los que no se acogieron. Los que se acogieron a la amnistía entonces eran inclinados por la ideología liberal, que era el Partido Liberal gobernante en ese momento en forma hegemónica. Y los que no se acogieron, entonces se fueron a la ideología comunista. Y se enfrentaron los dos, esos dos grupos, acusándose pues de muchas cosas y de deslealtad y de pérdida de solidaridad y en fin. Pero el nivel educativo de estos dos grupos y especialmente el comunista era apenas una ideología comunista incipiente, no era muy firme. Estamos hablando más o menos de la década de 1930. Pero a través del tiempo se fueron adoctrinando por el Partido Comunista hasta llegar a la década de 1950. Y ahí entonces este grupo terrorista, más bien no muy culto en ideologías, pero influenciados por el comunismo, se dieron cuenta que su acción armada no era suficiente y que era necesario tener una fuerza ideológica, su filosofía, su doctrina, su cultura. Y entonces el comunismo ahí entró con toda su fuerza de adoctrinamiento. Y por esa razón entonces uno de esos cabecillas decía lo que usted ha comentado, que entonces ya la fuerza armada, violenta, guerrillera, campesina, era un medio, ya no era el fin en sí mismo, porque antes era el fin de defenderse, de autodefensa, de protegerse de sus contrarios que se habían acogido a la amnistía y lógicamente de defenderse de la fuerza que hacía el Estado, el gobierno, para que se disolviera como movimiento armado. Entonces, necesitaban un plan. Entonces crearon este concepto del plan estratégico de las FARC, donde ya comenzaron entonces a establecer una misión, toma del poder, una ideología comunista, una cooptación o adhesión del pueblo, que se hacía pues a través de pregoneros y adoctrinadores y cursos y enseñanzas comunistas, pero a los que no se acogían por esa vía de la convicción, de la ilustración, entonces lo hacían a través de las armas, de la amenaza y de la persecución. Y de esa forma entonces planearon, en ese plan estaba entonces programado para que dentro de un determinado tiempo adquirieran una cantidad específica de frentes, como lo llaman ellos, pero son grupos bandoleros, guerrilleros, que se fueran distribuyendo por todo el territorio nacional con el fin de diezmar a las autoridades, tanto políticas como militares, explotar al pueblo,
y cooptar más población, reclutar, y así sucesivamente, hasta que por fin llegaran entonces a la toma del poder. Este plan incluía también dos conceptos. Como decía ahora, ellos vieron la necesidad de la ilustración. Entonces a muchos de sus jóvenes, ya fueran fueran hijos de cabecillas o ya simplemente revolucionarios rasos del campo, los enviaban a la ciudad a estudiar. Y en la misma ciudad hacían promociones, ilustración, recibían adhesión de intelectuales, de periodistas, de personas ilustradas, se infiltraban en las universidades, en las facultades, para que de la misma ciudad fueran surgiendo también los ilustrados, los que ellos creo que llamaban tal vez los académicos o los universitarios, algo así, mientras los otros estaban en el monte. Estos primeros de la ilustración, entonces desarrollaban el trabajo intelectual y cultural, mientras que el brazo armado permanecía en la zona rural, efectuando el trabajo violento, material. Y así entonces, ese era otro de los conceptos que hacían parte del plan. Pues, mi coronel, usted está tocando temas bastante interesantes y bastante serios de esta realidad. Entonces eso nos lleva a lo que usted acaba de decir y demostrándolo de una manera tan pedagógica y tan explicativa, que el plan estratégico se fue desarrollando de una manera metodológica, se fue desarrollando progresivamente, secuencialmente, y eso significa algo que hemos sostenido desde esta orilla, que también recibe a veces críticas y comentarios, es que se considera, o lo consideramos así, que ese plan estratégico no es solamente hasta antes del pacto con Santos y que ahí se acabó, sino que sigue después. Entonces, antes de ver el contenido de cada uno de los componentes de esa hoja de ruta que usted estaba describiendo, que tiene unos componentes muy claros, quisiera conocer su concepto, si está de acuerdo y coincide que el plan estratégico es diseñado hasta la toma del poder y no simplemente hasta el pacto, habida cuenta que ellos mismos dicen que lo que se hizo fue un acuerdo de terminación del conflicto, no un acuerdo de paz. No, es que así como ellos descubrieron que necesitaban, o sea, las fuerzas pues iniciales no muy ilustradas de la zona rural, que necesitaban el componente intelectual, entonces se dieron cuenta que era necesario también agregar el factor del movimiento, de la movilización política, de crear un partido. Con ese partido tampoco era el fin, así como no lo eran, así como habían visto que el fin último no era solamente las armas. Entonces este partido no era el fin tampoco, a pesar de que ya era pues más de concepto democrático, más intelectual, más cultural, más académico, sino que era otro paso más para llegar al real fin, que es la toma del poder. Entonces, si hablamos del pacto, entonces el pacto no es el fin tampoco. Es decir, que el fin no es acabar la guerra, no es obtener la paz, no es que haya tranquilidad para que haya progreso y desarrollo. No es solamente, son escalones ascendentes y pasos progresivos para llegar al dominio total de su objetivo inicial, de tomarse la nación, el poder e implantar la ideología comunista. Por esta Bueno, razón, por esta razón, pues ellos planificaron muy bien ese proceso y tenían estos componentes. El político, que los podemos explicar uno por uno, el social, el económico, el armado y el cultural. Exactamente, para allá iba yo a complementarle eso que usted acaba de decir, que resulta que en el campo político, o mejor, usted nos dijo algo muy didáctico que nos ayuda a entender mejor esta cuestión. Usted dijo que armaban como una especie de escalera para que no era que en un piso determinado terminaba el proyecto, sino que eso era otro piso para un piso superior y otro piso superior
hasta llegar a lo que ellos quieren, que es la toma del poder. Así Ahora es. usted dice también que para que esa escalera sea sólida y nos nombra los 5 componentes y nombró en primera medida el político. Entonces, hemos visto a lo largo de todo este proceso de antes y después del pacto que en el ámbito político nacional tienen un trabajo persistente por medio de organizaciones no gubernamentales, ahora, como usted muy bien lo decía, con un partido político que primero lo llamaron FARC y luego le cambiaron el nombre de Comunes, y con una serie de organizaciones que dicen supuestamente representar a los campesinos y a los pobres, pero que son estructuras de parte de todo ese movimiento revolucionario clandestino o movimiento bolivariano clandestino. Y en el campo internacional tienen un frente internacional que nunca lo desmovilizaron durante el acuerdo de paz que hicieron con Santos o el pacto ese. Tampoco contaron nunca cuáles eran las rutas con el narcotráfico, ni mucho menos el compromiso de gobiernos de izquierda con ellos que estaban perfectamente articulados para promover una toma del poder. Entonces, dentro de ese componente político del plan estratégico, ¿cuál cree usted que es como la línea que los ha tenido tan fuertes? Si es la ideología, si es la organización, si es la compartimentación o si son las tres para armar un paquete fuerte dentro y fuera del país. Yo creo que son todos, porque es que ellos aplican el concepto de todas las formas de lucha, la ideológica, la política, la social, la armada, por supuesto, incluido el terrorismo, la amenaza, el miedo y todo tipo de criminalidad, extorsión, secuestros. Bueno, es una combinación letal. Por supuesto que en lo político han tenido sus vaivenes, pero han sido acertados, hay que aceptar que han tenido sus aciertos, porque cuando eran las FARC iniciales puras, pues se apoyaban ideológicamente en el comunismo. Después, cuando se les dio una oportunidad de incorporarse a la democracia, crearon el partido político La Unión Patriótica. Y bueno, que tuvo sus vaivenes y sus inconvenientes y todas esas cosas, pero no llegaron a su objetivo de consolidar ese partido. Y ahora han creado el Partido de los Comunes. Entonces, que tiene pues, han sido favorecidos con puestos parlamentarios y están pues buscando apoyo social. Y un factor que ha sido unos factores que han sido ideológicamente o políticamente muy favorables han sido ciertas simpatías, inclusive desafortunadamente de la Iglesia, que a través de su concepto, de su criterio que manejó durante mucho tiempo de la teología de la liberación, pues simpatizaba con la insurgencia. Y después aparecieron las organizaciones no gubernamentales, que han tenido dos campos muy importantes. Uno es la promoción internacional en todas las naciones, para tener simpatía, para que lo reconozcan, hasta para que recojan dinero, para que los financien. Y también estas organizaciones no gubernamentales son muy activas en el campo jurídico para limitar y contener las operaciones militares que no les permitan progresar al dominio y control de la población. Entonces, utilizando, digamos, las debilidades, que no son debilidades, pero ellos las consideran como debilidades, pero para ellos son oportunidades de que pues el Estado no puede simplemente ir y masacrar gente así en forma brutal, sino que tiene que seguir sus procesos jurídicos, seguir sus leyes, y ellos aprovechan todos estos intríngulis de discusiones ideológicas para tener acción política, para gobernar al pueblo. Después de eso, entonces, tienen el factor de la protesta social, del campo social, que simplemente buscan controlar todos aquellos movimientos estudiantiles que son muy emocionantes y muy emotivos por los jóvenes, adoctrinados pues en que ellos aspiran a agruparse para ser salvadores de la nación, del pueblo oprimido, les hacen creer de que
el gobierno se obtiene es a través de la lucha de clases, de que hay unos atropellados y otros atropelladores, que hay patrones, que hay trabajadores, que hay proletarios, que hay burgueses, y así sucesivamente. Van polarizando la sociedad para poder crear ese ambiente donde se favorezca el progreso y la toma hacia el poder. Bueno, mi coronel, Adiciona. entonces, así es. Perdón, siga. No, pues que le iba a decir, mi coronel, que entonces usted nos pone aquí en claridad algo muy concreto. Hemos dicho que el plan estratégico es antes y después. O sea que ese interreino que hubo ahí era como un lugar de posicionarse, como decir que llegamos caminando muy fuerte, nos instalamos aquí, estamos observando el horizonte y seguimos en el avance de lo que llevamos. Entonces usted ya tocó dos puntos, el político y social, y nos dice, nos explica muy claro que antes la parte social la manejaban era impulsando las marchas cuando había combates militares contra la guerrilla y que ahora entonces con el supuesto pacto, que ya supuestamente no están armados, entonces lo que hacen es financiar la protesta, promover la protesta de los jóvenes que tienen razones en algunas cosas que protestan, pero no se dan cuenta que están infiltrados y manipulándolos. ¿Es así, mi coronel, o estoy... No, esto totalmente acertado, mi coronel, porque es inclusive, pues no se mencionan todos los factores porque se harían muy largos, pero no solamente son los estudiantes de las universidades, sino que también eso lo estimulan y promueven los miles de maestros que han sido adoctrinados en el concepto revolucionario y el criterio de la derecho a la protesta, que ellos dicen que es protesta pacífica, pero que es un escalón para convertirla en violenta. Siempre todas esas protestas pacíficas terminan en violencia. También promueven las protestas indígenas de los aborígenes. Les han hecho creer que deben recuperar otra vez sus derechos ancestrales antes del descubrimiento de América y que los que no somos de su ADN, entonces somos unos invasores, y así sucesivamente van polarizando. Entonces los trabajadores, los jornaleros contra sus patrones y los pobres contra los ricos, y todo ese germen se va vinagrando con el fin de que en río revuelto haya oportunidad de pescadores, que son ellos los que, estas fuerzas revolucionarias. Pero también hay otro factor muy importante, el económico. Y entonces, anteriormente era, simplemente colaboraciones voluntarias de los campesinos por simpatía, o de los gamonales o dueños de fincas más ricos que los patrocinaban para que les dieran seguridad a sus fincas, a sus cosechas, a sus producciones, a sus ganados. Pero eso después se fue convirtiendo en obligatorio. Entonces ya era la vacuna, que es una contribución obligada. Después vino el chantaje. Después entonces el secuestro, los retenes, los peajes, las cuotas, y eso se fue convirtiendo no solo en el campo monetario, sino que inclusive las familias tenían que contribuir con hijos a la revolución, con facilidad y apoyo logístico generalizado, lugares de habitación, etcétera, etcétera. Entonces, llegó un momento en que la población no resistía ese abuso y decidió crear por su cuenta pequeños grupos de autodefensa contra estos grupos terroristas, pero lógicamente un poco débiles. Y eso agravó más la situación, porque entonces ya la población tenía que contribuir a dos factores. Uno es para no evitar la amenaza de los insurgentes, y por otro lado tenía que sostener a los contrainsurgentes, a los paramilitares o autodefensas, que llamamos. Entonces, en lugar de ser una buena medicina, resultó más perjudicial.
Y, pero esa situación era tan crítica que tuvieron una gran suerte, como se dice en el lenguaje popular, se les apareció la Virgen. Unos grandes ricos, muy, muy poderosos, que tenían unos cultivos de narcóticos y que ganaban mucho dinero, pero entonces como tenían sus propiedades de esos cultivos y de esas siembras, de esas plantas, en las zonas donde estaban infectadas de terrorismo, entonces comenzaron a cobrarle a esos magnates. Y por todos los conceptos que acabamos de decir, extorsión, secuestro, peajes y el gramaje que llamaban. Y eso fue una gran fuente de financiación para sus actividades y crecimiento. Ya tenían mucho dinero con qué comprar más armas, ya no eran armas primitivas, elementales de baja potencia, mucha logística, muchos recursos de instalaciones, de alimentación, de todo. Entonces se convirtieron en una economía narcotraficante, terrorista, insurgente. Y eso todo lógicamente implicaba armas. Entonces, muchas armas. Entonces comenzó el entrenamiento y el aprendizaje en técnicas de combate rural, urbana, de guerra irregular, aprendiendo de la ideología china o de la rusa o de la cubana. Eran entrenados, enviados a entrenarse en esas técnicas de manejo de armamento, de técnicas de combate, de instalación de explosivos, de minado, y fue tomando mucho poder armado. Y por otro lado, el cultural, el factor cultural. Cooptaron, como decíamos antes, el sistema educativo nacional. Y miles de profesores han sido adoctrinados en esa ideología, hasta el punto que ahora tienen el descaro de enseñarle a los niños muy pequeños, desde el comienzo, comportamientos en manifestaciones públicas. Y lógicamente, irles creando el concepto de que ellos deben desconocer la autoridad, estar contra el gobierno, supuestamente ser los Robin Hood y los defensores del futuro del pueblo colombiano. Y esto ha sido un gran inconveniente para que el gobierno nacional pueda no perder el dominio y control de su población. Bueno, me conecto. Usted nos señala 5 puntos y nos deja muy claro que es antes del pacto y después del pacto, que es lo que a menudo se escucha en los defensores de la izquierda, es que los están matando, que es que no los dejan pensar diferente y artificiosamente, amañadamente, habilidosamente, tratan de ocultar todo esto que viene detrás y mostrar como si hubiera habido un borrón y cuenta nueva. E infortunadamente la juventud, que hoy tiene 20 años, eran muy niños cuando ocurría todo esto, no lo conocen, no lo dominan, no se lo enseñaron, y entonces vienen ahora en las universidades a dar a entender es que el Estado colombiano, que tiene muchos errores, lo reconocemos, no los está dejando actuar como ellos son, y que es que hay una nueva mentalidad, un pensamiento que hay que escuchar a los demás, pero ellos no escuchan. Y por ejemplo, hoy estuvimos en una videoconferencia en la cual nos decía un docente que es que toca dejarlos que opinen porque es que es una forma distinta de que no los han escuchado. Y entonces le hicimos la pregunta, le dijimos, ¿y cuándo, si los que se han pasado todo el tiempo en la academia son la izquierda? Al contrario, los que nunca han estado allá son las fuerzas militares que nunca la han escuchado y sí la cuestionan y la juzgan. ¿Cómo ve usted esa situación, mi coronel? Es que hay un manejo muy astuto, muy sutil de la mentalidad humana y del pensamiento colectivo, que incluso digamos, para los que conocemos cómo se manipulan estos fenómenos, a veces hasta nos confunden, pues mucho más a los jóvenes que no conocen ni el antecedente histórico, inclusive a veces ni siquiera conocen la realidad de la patria, de la nación en su propio momento, en este instante. Entonces,
uno de esos manipulaciones, por ejemplo, es lo que se estableció en Colombia como doctrina docente y de aprendizaje de educación para los jóvenes y los niños de la famosa autonomía universitaria. Ese concepto es muy valioso, es muy útil, porque es autonomía y libertad de pensamiento, pero en el conocimiento, en la cátedra, en los análisis, en la cultura en general. Entonces, que se puedan estudiar todos los filósofos, tanto antiguos como actuales, los clásicos como los presentes, se puedan tener todo un buen conocimiento de todos los sistemas políticos que ha habido en la humanidad, unos que han desaparecido y otros que están en proceso de desaparición, y los que existen actualmente, autonomía para la investigación científica en todos los campos, y así. Pero ellos, la astucia consiste es que inclusive lo tergiversan, de que entonces esa autonomía también es de adoctrinar para la maldad, para las cosas mal hechas, para lo que se ha demostrado que no funciona, como es el comunismo, que varias naciones se han degradado, sus economías se han perdido, su productividad ha decaído y su nivel de vida está en el más bajo nivel posible por haber adoptado esa doctrina. Entonces, para ellos es libertad de pensar y actuar aún en favor de lo que está demostrado que no funciona. Y de esa manera se vuelven incluyentes y excluyentes. Entonces, ellos incluyen a los alumnos y a los jóvenes en sus grupos de acción que les son, que logran ser convencidos, y excluyen a aquellos que no se les someten. Y además mezclan todo de tal manera que una cosa parezca como dependiente de la otra, como por ejemplo decir que el izquierdismo es criminalidad y que la criminalidad es comunismo, y que entonces que lo que se pretende es que si alguien dice yo quiero ser marxista, entonces que inmediatamente el Estado lo convierte en criminal, y como criminal entonces es motivo de juicio y de condena. Pero eso no es así. Es simplemente que están mezclando todo, como decíamos ahora, de tal manera que le favorezca, que confunda, que no permita pensar en forma selectiva, individual en cada concepto, de que cuando se dice que debe haber autonomía universitaria, eso no significa que un grupo de jóvenes puedan ir a atacar a unos policías y prenderles fuego, o quemar buses, transporte público, destruir infraestructura pública, inclusive hasta hacer daño a las iglesias y atemorizar a los ciudadanos y hacer robos, saqueos de almacenes, de comercios. Entonces van transformando todo eso, la famosa autonomía universitaria, los conceptos de inclusión o exclusión, de izquierdismo, de comunismo, de criminalidad, de tal manera que todo vale, porque nadie entiende mucho de qué es cada cosa. Pues mi coronel, el tiempo es el que siempre nos azota aquí, porque estos temas son profundos y requieren y tienen mucho que cortarle. Y claro, este tema lo seguimos tratando la próxima semana, pero ya para el cierre, quisiera que hablemos un poquitico de la estratagema de la paz. Resulta que dicen los que saben del tema, los especialistas, que no hay nadie más convencido de la paz que un comunista. Y claro, todos queremos la paz, ¿quién no quiere paz? Pero el punto de quiebre o el punto crítico de este concepto es, ¿qué es la paz? Entonces hemos visto que para el pueblo colombiano en general la paz es que no haya violencia, que haya tranquilidad, que haya seguridad, que se pueda trabajar tranquilamente, que se pueda ir tranquilamente por las carreteras, que a los muchachos no los recluten para grupos armados, y hasta ahí entienden paz. Para los que están en el Estado, los tradicionales políticos que están al mando del gobierno, interpretan la paz es como que no haya ninguna interferencia sustancial a su gobierno y a su gobernabilidad, sin que la gobernanza se produzca ni que haya cambios
sino que para ellos eso está bien y que para eso están las fuerzas militares y la policía que los protejan y combatan a los armados. Y para las fuerzas militares y de policía, el concepto de paz es que el Estado tenga una presencia integral en todos los campos que no la ha habido, y entonces ahí está la dicotomía. Entonces, eso nos da a entender que para los comunistas la paz no es un concepto, no es un criterio, no es un fin del Estado, sino es una estratagema que ellos utilizan para avanzar a lo que decíamos al principio, hacia esa etapa posterior de la toma del poder. Entonces, ¿cuál es su concepto respecto a eso, mi coronel González? Que sabemos que es un tema bien álgido y que tiene mucho contenido para analizarle el argumento de la paz utilizado por los comunistas para enmascarar sus verdaderas intenciones. Es que el concepto de la paz es tan universal, tanto en espacio como en tiempo, que sirve para todo. Entonces volvemos otra vez a la herramienta de mezclar las cosas para confundir. Entonces, por ejemplo, hicimos un referendo o una consulta popular que preguntaba que si queríamos la paz. Pues claro que dijimos que sí, pero es que esa no era la pregunta. La pregunta era si queríamos la paz a la manera de cómo se había negociado. Entonces, la pregunta realmente era si estábamos de acuerdo con el acuerdo o estábamos en desacuerdo con el acuerdo. Pero el mandatario entonces no incluyó, preguntó el qué. Pues en el qué estamos de acuerdo todos, pero no preguntó si estábamos de acuerdo en el cómo. Y entonces ahí fue precisamente el descalabro de ese acuerdo. Porque así se esté cumpliendo y se esté intentando darles gusto, porque fue realmente un acuerdo de regalos y de donaciones exorbitantes, de puestos públicos, de economía, de dinero, de facilidades, de justicia, de perdón. Bueno, pero el pueblo colombiano sabe perfectamente que esas personas no merecen tantos beneficios, porque esos ni siquiera los tiene el más encumbrado hombre honorable o persona honorable o ciudadano no honorable, con toda una vida de servicios a la sociedad, de empeño y de trabajo. En cambio, ellos a través de crímenes y delitos se lo han logrado simplemente en una negociación. Entonces, esa no es realmente la forma de la paz. Eso es otra forma de confundir. Y así, por ejemplo, decir, no, es que el que no quiere la paz es porque quiere la guerra, ¿no? Y hay gente que cree eso, y eso se le dijo al público. Entonces, no, que usted como no es pacifista, es belicista. Y no, resulta que es que cuando se ha perdido la paz, que es la armonía, el entendimiento, la tranquilidad para trabajar, para realizar sus sueños, para lograr sus objetivos personales, al mismo tiempo contribuyendo a los objetivos sociales y con eso a los objetivos nacionales, y todo sea un empeño en un mismo sentido de vida, no se entiende que si eso no es así, si no se logra por la vía de la educación, de las cátedras, de las universidades, entonces, y además se usa la fuerza, pues el Estado tiene que usar también la fuerza para recuperar la paz. Entonces, el político que es el que tiene el deber de no solo de crear la paz, sino de mantenerla, pero que si no lo logra, entonces tiene que recurrir al uso de la fuerza militar y de las armas, entonces viene la acción militar. Entonces dice que es que no se quiere la paz. No, es que cuando ya se ha perdido, hay que recuperarla por la vía de la fuerza. Cuando se ha perdido la paz de la fuerza de la razón, pues hay que recurrir a la razón de la fuerza, porque ellos mismos también, los que se dicen ser pacifistas, usan fuerza. Siempre son contradictorios y anacrónicos. Pregonan mucho la paz, pero usan la violencia. Y entonces,
con esa confusión y ese desvío y esa mentira, entonces le dan justificación a todo. Claro, porque es como dice el título, es una estratagema, entonces aparentar una cosa para hacer otra, en síntesis. Pues mi coronel, hemos llegado hoy como siempre al final de este programa llenos de ganas de continuar, pero el tiempo siempre nos azota. Queremos invitar a los oyentes la próxima semana para continuar con este tema que nos parece de la mayor importancia, porque es lo que está ocurriendo en Colombia y es lo que tiene atados a los candidatos presidenciales y al país y produce esa confrontación. Entonces, mi coronel González, su despedida, yo los despido, le agradezco a Radio Libertaria la invitación y los estamos invitando para hoy, el próximo miércoles a la misma hora. Entonces, la despedida, mi coronel González, y muchísimas gracias por su participación a usted y a todos los oyentes. Bueno, pues nuevamente muy gratos de poder exponer muchos conceptos que le permitan claridad a todos los oyentes y con el mejor deseo de volvernos a ver en la próxima semana. Bueno, mi coronel, entonces feliz tarde para todos. Gracias igualmente, que esté muy bien. Mi coronel, ¿qué significa TPC? Radio Libertaria.